y amén. Toma tu asiento, mi hermano. Entonces dice ese primer versículo, mi hermano, yo, Pablo. ¿Quién está escribiendo, mi hermano? Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el escritor de la carta a los romanos es el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Siervo, servidor, criado de Cristo, llamado a ser apóstol. ¿Quién lo llamó, hermano? Había contienda, hermano. Había contienda acerca del apostolado de Pablo, y apartado para el evangelio de Dios. Cristo se le apareció personalmente, mi hermano, y lo llamó. Inclusive en una parte escritural dice que apártame a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la obra que yo tengo. Entonces, ¿qué estuvimos estudiando el día domingo? Los dones espirituales. Estuvimos hablando de una manera muy general para aterrizar este domingo la segunda parte acerca de los dones espirituales, uno por uno. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Cuáles son algunos de los dones espirituales, mis hermanos? Mansedumbre, paciencia. No, esos son frutos. Amor. Esos son frutos, no. Dones espirituales. Dones. Del habla. Sanidad, pues puede ser sanidad. Sanidades, exactamente. Milagros. Señales. Profecía. Don de profecía, exactamente. Eso es lo que vamos a estudiar este domingo, mi hermano, para que no se lo pierdan. Ya aterrizamos hablando de manera muy general, para ahora dedicarnos a uno por uno, a hablar lo que dice la Escritura. Creo que hubo partes en las que a lo mejor pudimos chocar, como por ejemplo en el apostolado, en ese tipo de situaciones, ese tipo de don de ministerio que el Señor da, inclusive en el don de sanidades, también creo que muchos pudimos haber chocado, pero la Escritura lo habla, mi hermano. La Escritura nos enseña acerca de eso para que nosotros, y es ahí donde muchas veces viene el reto. ¿Por qué? Estamos tan acostumbrados a aplicar, a dar por hecho nuestras experiencias, a dar por hecho lo que vemos en internet, lo que hemos escuchado de los miles de predicadores que escuchamos, y algunas veces no es lo correcto. Pero nosotros, hermano, por medio de Romanos, vamos a empezar a sentar nuestra fe en lo que tenemos que creer, a quitar lo que nos ha enseñado que no debemos de atesorar, y atesorar lo que debemos de atesorar. Entonces, Pablo se reconoce, mi hermano, como siervo de Cristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Y eso es bien interesante, porque ninguno de los apóstoles predicó otra cosa sino solamente el evangelio. Dieron su vida por el evangelio. ¿Por qué en estos días se ha distorsionado tanto, mi hermano? ¿Por qué si Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Bernabé, Felipe, Esteban, por qué todos presentaban a un Cristo claro y en estos días se presenta a un Cristo distorsionado? En estos días se alaba mucho a Israel. Yo hablaba con una hermana hace rato y yo decía, no es Israel, hermana. Recordemos, seamos bien cuidadosos, no es Israel. Muchos idolatran a Israel. Yo no tengo nada en contra, hermano, que de repente aprendan palabras en hebreo, que en vez de que le digan Jesús, le digan Yeshua, nada de eso, hermano, pero no se les olvide que no es Israel, es el Dios de Israel. Es el Dios que ahora ya no, que ha hecho que ya no haya ni griego, ni judío, ni gentil, sino todos somos uno en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver. El apóstol Pablo nos va a desglosar esto de una manera, wow, de una manera espléndida, sorprendente, todo eso. Nos va a enseñar a predicar el evangelio. Nos va a ubicar en que qué es lo que hemos estado caminando. Tal vez tendré 12, 15, no sé cuántos años, hermano, y tal vez no sé predicar el evangelio. Tal vez estoy predicando todo menos el evangelio. Entonces, la epístola de Pablo a los romanos, mi hermano. ¿Tú sabes, mi hermano, qué es una epístola? Es interesante porque muchas veces se dice la carta a los romanos, ¿verdad? Y sí es verdad, pero a mí me llama la atención el significado de lo que es una epístola. De acuerdo, mi hermano, a lo que es el diccionario secular, una epístola es una obra literaria en forma de carta, en prosa o en verso, con un objetivo moralizante, didáctico o humorístico. Las epístolas, por ejemplo, de X escritor, son interesantes, ¿qué? La manera en la que las escribe.
Pero también es un escrito que se dirige a determinadas personas. Y aquí toma sentido. En especial, como los apóstoles. Carta a los romanos. ¿A quién iba dirigida esa carta? A los que vivían en Roma. Por ejemplo, a los corintios, a la iglesia de Corinto. ¿A quiénes? A los que vivían ahí en Corinto. Entonces, es interesante que es un escrito que se dirige a cierto determinado grupo de personas. Entonces, ¿cómo que toma otro sentido? Carta a los romanos, la epístola a los romanos. El nombre de esta epístola viene de sus destinatarios originales, los miembros de la iglesia de Roma, la capital del imperio romano. ¿Quién es el autor y cuál es la fecha, mi hermano? Nadie disputa, yo creo que nadie va a pelear, ninguno de los eruditos, ninguno que sea lector de la Biblia va a disputar que el autor es el apóstol Pablo, que la escribió a los romanos. Hay algo interesante, mi hermano. Cuando empezamos a estudiar esta carta, acabábamos de estudiar el libro de los Hechos. ¿Dónde fue donde Pablo, en el último capítulo de los Hechos, iba a llegar? Roma. ¿Cuánto tuvo que sufrir? Cuando estudiemos el libro de los Hechos y veamos el naufragio y todo eso, hermano, nos enteraremos de tantas cosas que yo creo que no se nos han ocurrido. Que leemos nosotros de corrido y podemos ver que hubo años, mucho sufrimiento, tantas cosas, hermano, que nos van a ayudar a tener la Biblia, a amar la Biblia, a atesorar la Biblia y a ver lo que sufrieron muchos para que tú tengas ese libro ahí. Que lo tengas, ¿qué? En el corazón. Y no lo tengas guardado solamente. Pablo es uno de los que más batalló, mi hermano. Es uno de los que más la Biblia habla acerca de lo que batalló. Entonces, nadie disputa que Pablo escribió esta carta. Al igual que el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel, hermano? Fue Saúl. Saúl era el nombre hebreo de Pablo. Saúl, Saulo. Por eso era Saulo de Tarso, exactamente. Pero Pablo era su nombre griego. Pablo era de la tribu de Benjamín, como dice Filipenses 3:5, nada más como dato, hermano, apúntalo, yo te lo leo. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Pablo también era un ciudadano romano, mi hermano. Eso lo menciona un par de veces en el libro de los Hechos. Lucas hace mención de eso. Por ejemplo, está mencionado en Hechos 16:37 y en Hechos 22:25. Pablo nació alrededor del tiempo del nacimiento de Cristo en Tarso de Cilicia, como lo menciona Hechos 9:11. Tarso, mi hermano, era una ciudad importante. Eso está mencionado en Hechos 21:39. En la provincia romana de Cilicia, localizada en Asia Menor. ¿Tú sabes cuál era Tarso, hermano, o dónde está ubicada esta ciudad? Bueno, esta parte Asia Menor, hoy en estos días. Para que te ubiques más o menos y tengas idea de lo que es hoy Tarso, mi hermano, es Turquía. Es la Turquía moderna de hoy. Turquía, ahí estaba Tarso. De allí era el apóstol Pablo. Él pasó gran parte de los primeros años de su vida en Jerusalén como alumno del celebrado rabino Gamaliel, como se menciona en Hechos 22:23. Entonces, él es una persona estudiada, hermano. Una persona que sabía acerca de lo que era el Sagrado Libro, las Sagradas Escrituras. Al igual que su padre antes que él, Pablo era fariseo. Esto lo hace mención y lo respalda Hechos 23:6. Era un miembro de la secta judía más estricta, como lo dice y lo leímos en Filipenses 3:5. Milagrosamente convertido Pablo, porque él fue milagrosamente convertido, hermano, pudo haber escuchado la doctrina de los apóstoles, pudo haber escuchado las palabras de Esteban porque estuvo ahí y consintió la muerte de Esteban, mi hermano, pero parecía que estaba sordo, parecía que no comprendía lo que escuchaba. Entonces, de una manera milagrosamente convertido, mientras iba camino a Damasco, esto más o menos, hermano, fue en el año 33-34 después de Cristo. Para arrestar a los cristianos en esa ciudad,
Pablo inmediatamente comenzó a proclamar el mensaje del evangelio. Entonces, ¿iba a qué? Con un propósito, y terminó haciendo el propósito de Dios. Iba a hacer su voluntad y terminó haciendo la voluntad de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros así no somos? ¿Verdad? Vamos a hacer algo y terminamos haciendo otra cosa. Pero lo triste es que vamos según nosotros a predicar y terminamos nosotros enrollándonos en el mundo, perdiéndonos en el mundo, involucrándonos en el mundo. Y no, hermano, debe ser al revés. El profeta Jeremías decía: vuélvanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Porque estando nosotros allá en el mundo, hermano, a veces vamos a las trincheras y es bien bonito decir: no, en las trincheras se va a batallar, en las trincheras no vas a tener ni dinero, mi hermano, para los pasajes, no vas a tener ni qué comer, porque vas a ir a un lugar donde te vas a encontrar con cosas de todo. Y es bien bonito decir que vamos, yo sí lo menciono, las trincheras, pero cuando vas allá, mi hermano, eres puesto a prueba, porque tú dices: bueno, Dios me mandó. Dios te mandó. Bueno, vas a ser el hombre más tolerante, vas a ser el hombre más paciente, vas a ser el hombre más amoroso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de hoy? Vamos a predicar el evangelio y no somos como Pablo. A Pablo lo golpeaban y no por eso decía: yo ya no voy a predicar, que se vayan al infierno. No, se levantaba en las siguientes horas o al siguiente día, volvía a entrar a la sinagoga a seguir predicando el evangelio. Es un ejemplo, hermano. Pero en estos días el cristiano de hoy le hacen falta los dones del Espíritu Santo. Están faltos de los dones del Espíritu Santo, más de los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no somos nada pacientes, no somos nada tolerantes. Parece que cuando una persona se peca, nos da gusto. Parece que cae, eso, lo otro, lo agarramos. Mira, aquí están las pruebas. No, hermano, porque un día ese dedo que tú estás señalando te va a señalar a ti. Y yo he visto que cuando nos señala a nosotros, es cuando ahí sí queremos misericordia. Ahí sí queremos esto. Entonces, fíjate todo lo que hizo Pablo y lo que pasaba Pablo, mi hermano. Por eso te menciono esto. Entonces, ¿qué empezó él a proclamar? Enseguida se convierte, le es restaurada su vista, ¿y qué es lo que hace? Se bautiza. No pone peros. No dice que sí ni que no. Inmediatamente dice: necesito estar a cuentas con mi Dios. Ahora que lo conozco, ahora que sé cuál es su nombre, necesito estar a cuentas con él. Necesito ponerme, ¿qué? La armadura que él le da a sus guerreros. ¿Y qué hace? Inmediatamente empieza, ¿qué? A predicar la palabra. Por eso el gozo, la alegría de una persona que recién se convierte, ¿cuál es? A todo mundo le quieres predicar la palabra, a todo mundo le quieres tú compartir. Hasta el diablo quieres tú convertirlo. Hasta por el diablo sientes de repente tienes tanto amor, estás lleno de tanto amor que dices: híjole, si al diablo lo convertí. O sea, de una manera ignorante, porque él ya no tiene salvación, él ya está condenado. Pero nosotros tenemos tanto amor que queremos hacer y convertir, hablarles de lo que está pasando en nuestra vida a todos, ¿a poco no? Pablo no solamente fue una chispa, no fue la emoción, no solamente fue el primer día. Pablo, durante todo su ministerio, desde que se convirtió hasta que murió, fue predicando el evangelio y murió por el evangelio. Poderoso es el Señor. Entonces, mi hermano, empezó a predicar el evangelio, como dice Hechos 9:20, después de haber escapado con mucha dificultad de que le quitaran la vida en Damasco. ¿Por qué? Porque en cuanto todos se dieron cuenta que estaba ahora predicando lo que él tanto negaba, entonces lo querían matar. ¿Y qué pasó? Tuvo persecución. ¿Cuántos de nosotros, mientras estamos en las groserías, mientras estamos en esto, en lo otro, la pandilla, mientras nos echamos caguamas, nos drogamos con todo, somos amiguitos, pero cuando empezamos a predicar la palabra, parece que nos persiguen, murmuran, hablan de nosotros, se ríen, se burlan, comenzando por nuestra propia familia? Entonces, como está mencionado en Hechos 9, 23 al 25, y segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33. Pablo pasó 3 años en Arabia Nabatea. Esto es al sureste del Mar Muerto. Por eso nuestra Biblia trae mapas, porque ahí podemos ir ubicando, hermano. Y no nada más tú dices: ¿y por qué me menciona eso? Yo a veces pensaba eso, mi hermano. Pero cuando tú empiezas a ver las distancias que hay entre los lugares, eso quiere decir mucho. Ese quiere decir y confirma tu amor al Señor. A veces no queremos ir para allá porque no tenemos dinero para el pasaje.
A veces no queremos ir para acá porque hace mucha calor. A veces ya no quiero ir para allá porque está muy lejos. Que el Señor da una iglesia más cerca. Poderoso es el Señor. Entonces, eso está en Gálatas 1, 17 y 18. Durante ese tiempo, mi hermano, recibió gran parte de su doctrina como revelación directa de su Señor, como está escrito en Gálatas 1, versículos 11 y 12. ¿Cómo recibió Pablo? Estuvo estudiando con los apóstoles, se fue a sentar con ellos. ¿Verdad que no? Fíjate lo que dice Gálatas 1 y 12. Pues les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Por este tipo de declaraciones, mi hermano, a la iglesia de hoy le encanta decir Dios me lo reveló, porque se quieren hacer especiales. No nos basta ser uno de los millares de millares, no, queremos ser especiales. ¿A poco no luego decimos, ay, Dios me habló, nada más a ti te habló? Lo decimos de una manera que nada más a mí me habla, a los demás no, chusma, chusma. Todos los demás están así. No, hermano, Dios nos habla a todos, pero nos queremos hacer especiales. Cuando contamos nuestro testimonio, lo contamos de una manera que entre más fechorías y cochinadas y vulgaridades mencionemos, parece que es más poderoso. Y no, hermano, es de más vergüenza para ti. Aún así te exaltas, cuando lo que debería de brillar es lo que Cristo hizo. ¿Cuántos prefieren predicar el evangelio que predicar su testimonio, sus vidas? Pocos, hermano. A todos les gusta hablar de sus experiencias. A Pablo no. Pablo contaba muy poquito de su testimonio cuando era necesario, por quien era, que era un perseguidor de cristianos, blasfemo, injuriador, dice primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Tremendo, mi hermano. Pero en estos días no, nos gusta más andar hablando de nuestras visiones, de nuestros sueños, y a veces ni bíblicos son. No, hermano, Romano nos va a aterrizar para que prediquemos el evangelio. Porque al predicar el evangelio, como yo decía al principio, lo que aprendí de mi hermano Luis Contreras, el pastor Luis Contreras, ¿qué decía? Ayúdame a ser invisible. El problema de los predicadores aquí en el púlpito es de que hacen invisible el evangelio y ellos brillan por toda la palabrería que empiezan a hablar. Que yo esto, que soñé aquello, que esto, lo otro, y puras historias y todo. No es malo cuando vas a ilustrar la palabra, hermano. Con tu vida tienes un ejemplo. No es malo. Pero el detalle es que a veces lo usan como relleno y a veces hablan más de sus anécdotas que del evangelio. Y no, mi hermano, el evangelio tiene que brillar porque el que transforma vidas es el evangelio. No somos nosotros. Cuéntale de tu testimonio, dice. Y pensamos que nuestro testimonio va a traer a las personas. No, hermano, no nos equivoquemos. El que va a traer a las personas es el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio del evangelio. ¿De quién? De Cristo, completo. Cuando vengan aquí, si les empezamos a hablar de que no, nunca traigamos a las personas con engaños, nunca traigamos a las personas con que tráelo, no, hermano, somos una iglesia cristiana evangélica y aquí el Rey, el Dios, el Salvador, el Maestro es Jesucristo de Nazaret. Amén. Si las demás iglesias lo hacen de otra manera, allá ellos. Nosotros somos nosotros. Nosotros sí queremos cuidar que cuando Cristo venga por su iglesia, irnos con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, más que cualquier otro individuo, Pablo fue responsable por el esparcimiento del cristianismo a lo largo del Imperio Romano. ¿Qué quieres que se diga de ti, hermano? ¿Quieres que se diga de ti? Esos hermanos nada más andan jugando. Salen de la iglesia, ahí andan echando caguamas, ahí andan activando, ahí andan diciendo groserías. O que digan, no, esos hermanos de Casa Oración Cielos Abiertos son estudiosos de las Escrituras. Son responsables. ¿Quién es el responsable de que se esté predicando el evangelio ahí en la Benito Juárez? Los de Cielos Abiertos. ¿O quiere que diga que somos una iglesia hipócrita? Una iglesia fría, una iglesia que no tenemos orden ni siquiera nosotros. ¿Qué queremos que digan de nosotros, hermano? Pablo fue el responsable del esparcimiento del cristianismo. Muchas veces la iglesia se la pasa hablando de, es que el enemigo está en contra, es que el enemigo me ataca, es que el enemigo esto.
y ni siquiera predicas el evangelio, ni siquiera sabes predicar el evangelio, pero te escudas diciendo que te está atacando el enemigo, te caes, que te puso el pie el enemigo, te mordiste, que fue el enemigo, para todo el enemigo, y el enemigo ni te hace caso, hermano, porque ni siquiera predicas el evangelio. A Pablo le venían tantas contras, y en Hechos lo habla con lujo de detalle, mi hermano. Corintios, que estábamos hablando de los dones, que hemos hablado del apóstol Pablo, no señalaban al apóstol Pablo, no rechazaban su apostolado, no dudaban de su apostolado, van a dudar también de nosotros. Pero hay alguien que nos tiene que bastar mientras él sepa. Olvídate de andar diciendo que Dios conoce mi corazón. No, porque Dios conoce tu corazón de lo perverso y convenenciero que eres y que lo dices porque te estás escudando. Olvídate de andar hablando de que Dios tiene mi corazón, Dios conoce mi corazón. Que te baste y te sobre el silencio en tu interior, en tu relación con Él, que Él sabe la verdad. Punto. Pero qué difícil es eso para el cristiano de estos días. A Pablo le bastaba y le sobraba. Y cuando él empezó a dudar, le dijo: no dudes, Pablo. Es necesario que tú compadezcas ¿ante quién? Ante el César. ¿Cuántos quieren ir a la mera boca del lobo? Nadie. Pero Pablo quería ir ahí porque ahí es donde el Señor, su Dios, le había dicho. Entonces, Pablo fue el responsable, hermano, de que se expandiera el cristianismo a lo largo del imperio romano. Nadie lo esparció como él. Él hizo 3 viajes misioneros por gran parte del mundo mediterráneo, predicando incansablemente el evangelio que él en un tiempo buscó destruir, como está mencionado en Hechos 26:9. Después de que regresó a Jerusalén llevando una ofrenda para los necesitados en la iglesia, porque hay personas que dicen que ya no se debe de ofrendar. Siempre lo he dicho, háblale de dinero a los cristianos y ahí te vas a dar cuenta quién es su Dios. Diles así, y muchos, que no, que es el diezmo, que no, que ahí ya no voy a ir porque ya van a empezar. No, hermano, tócale el bolsillo a un cristiano y ahí se va a ver. Que hay abusos, sí hay abusos, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que él trabajaba para mantenerse y aparte las ofrendas que le llevaban, y ya vimos el domingo que decía: ya les dije cómo den sus ofrendas, ya les dije cómo las acomoden. ¿Para qué? Él las llevaba para los pobres que estaban ahí. Fue falsamente acusado por los judíos. No te preocupes, hermano, cuando te levanten falsos testimonios. Preocúpate cuando te acusen con verdad y arrepiéntete. Poderoso es el Señor. Entonces, eso está en Hechos 21, 27 al 29. ¿Qué pasó con Pablo, hermano? Fue salvajemente golpeado por una multitud enfurecida, como se menciona en Hechos 21, 30 y 31. Y fue arrestado por los romanos. Aunque los gobernadores Félix y Festo, antes de pasar, fue arrestado por los romanos. ¿Por qué lo arrestaron, hermano? Por falsos testimonios y por predicar el evangelio. Que no te arresten, hermano, porque le diste una patada de tránsito, porque le pegaste al policía que te dijo que te iba a revisar una revisión de rutina, porque te enojaste, porque estaba el operativo y no te querías bajar del camión. Y te bajaron y te enojaste, si le pegaste, te pegaron y te arrestaron por eso. No, hermano. Y luego todavía vas a decir: es que es por causa del evangelio. No nos engañemos de esa manera. Poderoso es el Señor. Entonces, aunque los gobernadores romanos Félix y Festo, como también Herodes Agripa, no lo encontraron culpable de ningún crimen, la presión de los líderes judíos mantuvo a Pablo bajo la custodia romana. Después de 2 años, el apóstol usó su derecho como si, fíjate, ¿después de cuánto, hermano? Pareciera que fue luego, ¿verdad? Que le dieron un chicotazo. Ay, ¿tú sabes que soy ciudadano romano? Después de tanto tiempo que él lo guardó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los haces bajo la manga? ¿A poco no los andamos ahí exhibiendo? Tengo la unción, no, yo soy pastor, no, yo soy predicador, no, yo soy... Y te exaltas. Acuérdate que tú, chiquito, Cristo, grande. ¿A poco no somos así? Y nos empezamos a esponjar.
Entonces, ¿qué hacemos luego? Y ve, Dios te va a hacer esto porque te atreviste a dirigirte hacia mí. Y tomamos un lugar que no nos corresponde, hermano. Cuando, ¿qué nos enseña la Escritura? Que debemos de ser, ¿qué? Al ser mandados a predicar el Evangelio, tenemos que ser bien tolerantes. Porque antes de que tú pienses que digan, ay, qué bonito, me está hablando de Dios. No. Espérate a recibir bofetadas, escupidas, que te cierren la puerta, que te hagan burla, que te hagan caras, que te rechacen. Porque si lo hicieron con el maestro, ¿a poco tengo cara más bonita que el maestro? ¿A poco soy más bueno que el maestro? No, claro que no. Poderoso es el Señor. Entonces, después de haber pasado todo eso, mi hermano, después de 2 años, ¿sabes cuántos son 2 años? ¿Cuántos días tiene un año? 300. Son muchísimos días. Después de haber estado 2 años, hermano, usó su derecho como ciudadano romano y apeló al César. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso, mi hermano? ¿Sabes qué es apelar al César? ¿Tienes idea de qué es eso? Estoy hablando de todo eso porque vas a entender lo que Pablo pasó cuando escribió esta carta. Hermano, ¿dónde escribió Pablo esta carta? ¿En el barco? Cuando le llegó la inspiración, la escribió en la cárcel. Eso quiere decir muchísimo. Entonces, apeló al César. Te voy a hablar en estos tiempos, hermano, cómo es apelar al César. Si yo apelara a la presidenta Claudia Sheinbaum, es algo así, mi hermano, como que me van a tener detenido el tiempo que ellos crean conveniente para que me desespere y desista. O sea, ¿tú crees que es fácil, mi hermano, en estos tiempos? ¿Crees que es fácil que apelar al César es que el mismo César te atienda? ¿Tú crees que va a ser fácil? ¿Crees que un día, 2 días te va a atender? No, mi hermano, meses, tal vez años, para ver si te desesperas. Eso pasó Pablo para escribir esta carta, para que nosotros tuviéramos idea de lo que es predicar el Evangelio. Pablo sufrió y dio su vida por el Evangelio. ¿Por qué nosotros no queremos sufrir ni siquiera un poquito? Nada comparado de lo que Pablo sufrió, ¿verdad? ¿Te has puesto a leer esta carta, hermano, con detenimiento? Pues eso es lo que vamos a hacer, a leerla con detenimiento, para que veamos qué es lo que, con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayude a ver qué es lo que lo que tenemos que hacer, hermano. Entonces, apeló al César. No fue fácil, hermano, pero ese era el propósito de Dios. ¿Estás dispuesto a cumplir el propósito de Dios con tu vida, mi hermano? ¿Cuál tú crees que es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que te enseñan los pastores, los evangelistas? No, hermano, Dios tiene un magnífico plan para tu vida. Ven, Dios quiere liberarte de todas tus deudas. Dios quiere tantas cosas. Mentiras, mentiras y mentiras. Porque si Dios te quiere aquí en su casa, es para que te arrepientas y para ser salvo. Para salvarte te quiere Dios. Qué poco, hermano, es una cuenta en el banco de millones de pesos o dólares o euros o de los 3. Qué poco es eso comparado con la vida eterna. Qué poco, hermano, es que yo sufra de alguna enfermedad con la sanidad que voy a tener allá en el reino de los cielos. Vale la pena. Después entonces, hermano, de un turbulento viaje, porque después de ahí empezó el viaje hacia Roma, como está mencionado en Hechos 27, 1 al 44 y Hechos 28, 1 al 31, incluyendo una tormenta violenta, hermano, que duró 2 semanas. ¿Te imaginas con una tormenta violenta así cuando se mueve? ¿Quién se ha subido a un avión? Cuando yo he ido a un avión, hermano, se siente así como que, ay, nanita. Imagínate de repente que se empieza a mover el barco y salir a ver y ver el infinito, hermano, que no tiene fin. Ha de ser tremendo. Yo le tengo miedo al mar. Sí, me he hecho mis clavados ahí en la orillita, pero no, hermano, le tengo temor al mar. Entonces, 2 semanas, hermano, bajo una tormenta violenta. Vaya que el Señor lo puso a prueba con su fe, que culminó en un naufragio. O sea, fíjate hasta dónde llegó. Pero Pablo llegó a Roma.
Si tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, hermano, pase lo que pase, nunca dudes que se va a cumplir lo que Dios te dijo. Tú solamente enfócate en el propósito que Dios tiene en tu vida. Ay, pero es que tengo que pasar por la Mercía y hay muchos rateros. Si Dios te dijo que tienes que ir a predicar y a compadecer ahí, va a pasar, hermano. Si Dios te dice que no te preocupes, que prediques y hables la verdad, no te eches para atrás, hermano. Es por eso la importancia del Espíritu Santo. Va a ser el que te va a ayudar a que no te eches para atrás. Pero si te has echado para atrás, necesitas llenarte más del Espíritu Santo de Dios, pero de una manera genuina. ¿Que la vas a conseguir cómo? Simplemente y solamente en comunión con el Señor y leyendo su palabra. Las palabras, todo lo que leo acerca de Pablo, leer hechos, todo lo que sufrieron los apóstoles, mis hermanos, me alienta, hermano, a seguir adelante. Entonces, eventualmente fue soltado por un breve periodo de ministerio. Fue arrestado una vez más y murió como mártir en Roma alrededor del año 65-67 después de Cristo. Como dice, él lo menciona en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Aunque físicamente, hermano, Pablo no era impresionante, como se menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, y Gálatas 4, 14, Pablo poseyó una fortaleza interna que le fue otorgada a él, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo es que las personas tienen fortaleza para cualquier situación que les traiga consigo la vida cotidiana? Solamente con el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, por eso no pueden dejar vicios, por eso no pueden dejar costumbres, malas costumbres. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. En el día que una persona es llena del Espíritu Santo, todo desaparece. Pero ¿hasta cuándo Dios va a llenar a uno del Espíritu Santo? Hasta que Dios vea que hay integridad, que va a cuidar y que Dios sienta que lo ama. Porque Dios no va a llenar a una persona que no lo ama. Aunque diga ratata, ya lo hemos dicho, aunque diga va, por tanto tiempo lo diga. Qué tremendo, ¿verdad? Pero son verdades, hermano. ¿Qué quieres? ¿Que te predique mentiras como las que se predican en estos tiempos? Te digan, no, tú nada más hablas lengua, eres lleno del Espíritu Santo, pero sigo igual de marihuano, sigo igual de borracho, sigo igual de grosero, sigo igual de todo esto. ¿Por qué? Si la Biblia está diciendo que no, es porque aún entonces no has sido lleno del Espíritu Santo. Necesitas implorarle, rogarle al Señor que te llene de su Santo Espíritu. Amén. Te vienen circunstancias difíciles, a todo es ley de la vida, hermano. No es lo mismo enfrentar el naufragio sin Dios que enfrentar el naufragio con Dios, te lo aseguro. Poderoso es el Señor. Amén. Entonces, como dice Filipenses 4:13, hermano, que dice de la siguiente manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las palabras favoritas de los cristianos de estos días. Pero cuando te viene la circunstancia difícil, la turbulencia, el naufragio en la vida, ya no lo puedes todo en Cristo, porque ya parece que no te fortalece. ¿Sabes lo que hay detrás de eso, hermano? De esa frase del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde te lo vamos a predicar? Poderoso es el Señor. La gracia de Dios probó ser suficiente en proveer para toda necesidad que Pablo tuvo, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Capacitando a este noble siervo de Cristo para terminar exitosamente su carrera espiritual. Fíjate lo que dice 2 Corintios 12, 9 y 10. Pero él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente. ¿Pero qué queremos? Que venga una mano, que venga el arcángel Gabriel, que venga el arcángel Miguel, que venga quien sea del cielo, que venga algo que nos ayude y nos solucione todo fácil. ¿Para qué? Para que después sigamos siendo los mismos, para que después sigamos ahí engañándonos y jurándole amor al Señor, pero no amándolo. Qué tremendo. Por eso dice: porque mi poder se perfecciona en mi debilidad.
Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades. ¿Quién se jacta en esto y hace sus debilidades? Yo he visto tantos predicadores que te digo que lo cuentan como que entre más mendigo desgraciado seas o hayas sido, hermano, parece que es más atractivo, que tienes más poder. No, es más vergüenza, es más trabajo, tienes más cosas que limpiar en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas. ¿Quién le hace eso, hermano, en estos días? Muchos lo dicen de labios, pero cuando les vienen ya no quieren venir a la iglesia. Que le sacó la lengua el pastor y eso porque se estaban mojando los labios, que se la sacó, ya no quiere venir, tira sus Barbies. Que porque lo señalaron, no, que esa iglesia está llena de hipócritas. Que tantas cosas. En las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Poderoso es el Señor Dios de los ejércitos, mi hermano. Sí, amén. Gracias, Señor Jesús. Entonces, capacitó a Pablo, todo esto capacitó a Pablo. ¿Qué es lo que te capacita para que seas un siervo genuino? Que no te pase absolutamente nada, como tú dices, y yo declaro que tengo un vallado de ángeles alrededor de mí, y declaro 7 veces bendiciones más que la que yo tengo, doble porción de espíritu sobre todos mis hijos. Bla, 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 y bla. La ley de la vida, hermano, es de que, ¿cómo es que nos capacitamos, mi hermano? Entre más cosas difíciles te pasen, alégrate como Pablo, porque Dios te está capacitando para lo que te tiene preparado, mi hermano, para lo que Él te llamó. Todos tuvieron diferentes llamados. No fue el mismo llamado de Pedro que el de Juan, ni tampoco fue el mismo que el de Pablo, que el de Felipe, que el de cualquiera de otro de los apóstoles. Todos tienen un llamado especial. Tú tienes un llamado especial, mi hermano. Y si te pasan, te llueve sobre mojado, no te preocupes. Dios está al control de todo. Dale el control a Dios. Deja de estar tú cambiándole, quitando eso, porque de todos modos nada puedes lograr. Poderoso es el Señor Jesús. Entonces, Pablo escribió Romanos desde Corinto, como las referencias a Febe, como está escrito en Romanos 16:1. Cencrea es una ciudad. Cencrea era el puerto de Corinto. Desde ahí estuvo escribiendo esta carta. Hizo referencias a Febe, a Gallo, a Erasto, quienes estaban asociados con Corinto, como se indica. El apóstol escribió la carta hasta el cierre de su tercer viaje misionero. Lo más probable es que fue en el año 56 después de Cristo, conforme se preparaba para partir a Palestina con una ofrenda para los creyentes pobres en la iglesia de Jerusalén. A Febe se le dio gran responsabilidad de entregar esta carta a los creyentes romanos, como está en el capítulo 16, versículos 1 y 2. ¿Cuál es el contexto histórico, mi hermano? Roma era la capital y la ciudad más importante del Imperio Romano. Fue fundada en el año 753 a.C., pero no es mencionada en las Escrituras, sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Roma está localizada a lo largo de las cuencas del río Tíber, alrededor de 24 kilómetros del mar Mediterráneo, hasta que un puerto artificial fue construido cerca de Ostia, otra ciudad. El principal puerto de Roma era Puteoli, a unos 240 kilómetros de distancia, como dice Hechos 28:13. En el día de Pablo, la ciudad tenía una población, o sea, en el tiempo de Pablo, la ciudad tenía una población de más de 1 millón de personas, muchas de las cuales eran esclavas. Roma se jactaba de tener edificios colosales, tales como el Palacio del Emperador, el Circo Máximo y el Foro, pero su belleza era manchada por los barrios en los que tantos vivían. De acuerdo a la tradición, Pablo fue martirizado afuera de Roma en la Vía Ostiana durante el reinado de Nerón, en el año 54 al 68 después de Cristo, más o menos.
Algunos de aquellos que se convirtieron en el día de Pentecostés probablemente fundaron la iglesia de Roma, como se habla en Hechos 2:10. Pablo había buscado por mucho tiempo visitar la iglesia romana, pero se le había hecho imposible hacer eso, como se menciona en Romanos 1:13, lo vamos a ver más adelante. En la providencia de Dios, ¿qué quiere decir providencia, mi hermano? ¿Sabes qué es la providencia? Que Él pone todo, Él se provee de todo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. En la providencia de Dios, la incapacidad de Pablo de visitar Roma le dio al mundo esta obra maestra. ¿Qué es la carta a los romanos? Es una obra maestra de doctrina del evangelio. Y vaya que lo es, hermano. Es deliciosa al paladar espiritual. El propósito primordial de Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del evangelio de la gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. ¿Cuál es el punto, hermano, por el que vamos a estudiar Romanos? Aprender las grandes verdades del evangelio de la gracia para predicarlo a los creyentes que nunca han recibido instrucción apostólica, instrucción acerca del evangelio. Inclusive para ubicar a muchos hermanos de otras iglesias que no tienen idea o que piensan que están bien, pero que no están predicando el evangelio correctamente. La carta lo introdujo a una iglesia en donde él era personalmente desconocido, pero esperaba visitar pronto, por varias razones importantes, edificar, por ejemplo, la iglesia, edificar a los creyentes, porque ¿a quién fue mandado Pablo? A los gentiles. Pero ¿qué pasaba mientras iba caminando? ¿No predicaba en las sinagogas? ¿No predicaba a los que ya sabían? ¿No crees que Pablo, conociendo el Antiguo Testamento y siendo un erudito de él, podría y sabría cómo predicarles acerca y que Cristo era lo que tanto se mencionaba en el Antiguo Testamento? Eso está en Romanos 1:11. ¿Cuál otra razón importante había? Predicar el evangelio, literal. Ya había muerto Cristo, ya había ascendido a los cielos, ya se les había aparecido, ya se podía predicar el evangelio. Antes no se entendía, pero ahora sí. ¿Cuál otro propósito, razón importante? Conocer a los cristianos romanos para que pudieran alentarlo a él. ¿Para qué otro propósito? Para poder orar mejor y ayudarlo con su ministerio planificado en España, como se menciona en Romanos 15:28. A diferencia de algunas de las epístolas, de las otras epístolas de Pablo, por ejemplo, carta a los Colosenses, a los Corintios, Gálatas, su propósito al escribir no era corregir teología aberrante o reprender la vida impía. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hacen los hermanos? ¿Qué hace el cristiano en estos tiempos? ¿A poco no sí trata de corregir la teología y es reprender la vida impía? ¿A poco no es lo que hacen muchos? Nada más señalar, decir que estás mal, y si te contradicen, te enojas. ¿Verdad? La iglesia romana era doctrinalmente sana, pero como todas las iglesias, estaba en necesidad de la instrucción doctrinal rica y práctica que esta carta provee. Por eso, hermano, vamos a disfrutar de la carta, la obra maestra del Espíritu Santo por medio de Pablo. Pero antes, ¿qué temas históricos o teológicos va a abarcar, hermano? Debido a que Romanos es primordialmente una obra de doctrina, o sea que esto no se mueve, esto es fundamental, esto es lo que tenemos y va a tener casa de oración, cielos abiertos como fundamento, como cimiento, no se debe de mover, porque el que se mueva de esto está atentando contra la doctrina de Dios. Contiene poco material histórico. Esta es rica, hermano, en doctrina, pero es verdad, contiene poco material histórico. Pablo usa figuras conocidas del Antiguo Testamento, como Abraham, como David, como Adán, como Sara. Te vas a llevar unas sorpresas, unas impresiones, mi hermano, cuando empecemos a avanzar en esta carta. Como Rebeca, como Jacob, como Esaú, como el faraón, como ilustraciones también. Él también relata algo de la historia de Israel. Es necesario que sepamos todo eso, hermano, para poder nosotros tener fundamentos y predicar el evangelio de manera correcta.
El capítulo 16, 1 al 27, por ejemplo, provee vistazos interesantes de la naturaleza e identidad de la iglesia del primer siglo. Eso es importante, es algo que deberíamos nosotros de imitar, y de sus miembros. El tema principal de Romanos es la justicia que viene de Dios, la gloriosa verdad que Dios justifica por gracia a pecadores culpables, a pecadores condenados, únicamente a través de la fe en Cristo solamente, porque en estos días se predican tantas cosas que parece que la fe en Cristo, que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Se le tiene que agregar algo. Tienes que ayunar tantos días que para que Dios te revele. Tienes que hacer esto para que tengas esto. Tienes que hacer lo otro, que tienes que seguir el consejo del apóstol, porque el apóstol dice que nada más a Dios, a él le habla, a los demás no, nada más a él. Para todo parece que se le quiere echar una mano a la obra de Cristo y al evangelio, y no, mi hermano, el evangelio se sobra y se basta. Entonces, por ejemplo, todo lo que vamos a estudiar en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta más o menos el 11, presentan verdades teológicas de esta doctrina, mientras que los capítulos, por ejemplo, del 12 al 16, detallan su manifestación práctica en la vida de los creyentes individuales y la vida de la iglesia entera. Algunos temas específicos teológicos incluyen principios de liderazgo espiritual, como en el capítulo 1 del 8 al 15. La ira de Dios también es mencionada en contra de la humanidad pecadora, como está también en el capítulo 1, versículos 18 al 32. También menciona principios del juicio divino. Menciona también la universalidad del pecado. También menciona una exposición y defensa de la justificación por la fe solamente. También, hermano, menciona la salvación, la seguridad de la salvación, que es algo que a veces titubea mucho el cristiano en estos tiempos. La transferencia del pecado de Adán, no el pecado como se dice original, no, la transferencia del pecado de Adán. También menciona la santificación, menciona también la elección soberana, también menciona el plan de Dios para Israel. Menciona también dones espirituales y piedad práctica, así como también la responsabilidad del creyente para con el gobierno humano y principios de la libertad cristiana. Todo eso lo vamos a ver aquí. Siendo esta una obra doctrinal preeminente en el Nuevo Testamento, Romanos naturalmente contiene varios pasajes difíciles. La discusión de Pablo de la perpetuación del pecado de Adán, por ejemplo. Pero el Señor va a abrir el entendimiento, nos va a dar las palabras como ya no lo dio, para volver a explicar eso, ¿no? Es uno de los pasajes teológicos más profundos en todas las Escrituras. La naturaleza de la unión de la humanidad con Adán y cómo su pecado fue transferido a la raza humana siempre ha sido el tema de debate intenso. Pero el Señor nos dé las palabras breves y claras para que lo podamos entender. Estudiantes de la Biblia también están en desacuerdo en que, por ejemplo, en Romanos 7 al 25, describe la experiencia de Pablo como un creyente o incrédulo, o una herramienta literaria sin intención de ser autobiográfica. Las doctrinas cercanamente relacionadas con la elección y la soberanía de Dios han confundido a muchos creyentes, pero por eso los vamos a estudiar. Otros capítulos cuestionan si, por ejemplo, Romanos 9, 10 y 11 enseñan o no que Dios tiene un plan futuro para la nación de Israel. Algunos han ignorado la enseñanza de Pablo de la obediencia del creyente al gobierno humano, en el nombre del activismo cristiano, porque a veces más que ser fe cristiana parece activismo, mientras que otros la han usado para defender la obediencia de esclavo a gobiernos totalitarios, o sea que se van a los dos extremos, se van a lo que les convenga. Y aquí lo vamos a ver, qué es lo que dice tanto de ser patrón como de ser trabajador, como de ser uno empleado, ser siervo. Todos estos y más retos de interpretación, hermano, tenemos y serán explicados en las notas de los pasajes respectivos. Poderoso es el Señor. Pablo, mi hermano,
Pablo, ¿qué dice que comienza? Vamos ahora sí a empezar con el capítulo 1. Tenía que mencionarte todo esto, hermano, porque es lo que vamos a tratar, es la introducción de lo que te va a hablar ahora sí que rasgos amplios, la carta a los romanos. Entonces, ¿qué estaba diciendo el versículo 1, mi hermano? Pablo, ¿siervo de quién? De Cristo. Esa palabra siervo, mi hermano, es una palabra bien interesante. Yo no sé si has escuchado la palabra griega doulos. Esa palabra doulos, D-U-O-L-O-Z-S, perdón, doulos. Es una palabra, esa es la traducción de siervo. Esta palabra, mi hermano, es la palabra común en el Nuevo Testamento. Esta palabra la escuché una vez en casa de oración en una conferencia que le pusieron doulos. Y yo nada más me quedé como que era siervo, pero no había puesto atención. Fíjate lo que quiere decir esta palabra, mi hermano. Yo espero que tú te la atribuyas, que tú digas, yo soy un doulo. La palabra común doulo en el Nuevo Testamento es una palabra para aludir a un siervo o esclavo. Aunque en la cultura griega se refería con más frecuencia al servicio involuntario y permanente de un esclavo. Pablo elevó este término al emplearlo en su sentido hebreo para describir a un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. ¿Qué es doulo, mi hermano? Hablando en el Nuevo Testamento, es un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir. ¿Cuántos están aquí a fuerzas? ¿Cuántos realmente sienten que que tengo que servir a mi Señor? Creo que todos estamos de manera voluntaria, ¿verdad? Amén. Pero ¿a poco no los traemos a veces con engaño diciéndoles que Cristo los quiere bendecir, que Cristo quiere solucionarles sus vidas, que Cristo les promete vidas de éxito? Y cuando llegan aquí se topan con todas las turbulencias, se topan con tantos tragos amargos, se topan con tantas cosas que dicen, lo que me dijeron a mí cuando me predicaron a ese Cristo es totalmente mentira. ¿Cómo les tenemos que decir? Que Dios quiere salvarlos, que Cristo quiere salvarlos, que Cristo quiere salvar sus almas. Pero lo vamos a ver a más grandes rasgos conforme vayamos avanzando. Entonces, ¿cuántos aman y respetan a su Señor? Amén. Por eso somos siervos voluntarios, ¿verdad? Nadie nos obliga, nadie nos trajo. Si queremos, abrimos la puerta y nos vamos. Si queremos, no venimos. ¿Pero por qué venimos? ¿Por qué tocamos la puerta? Porque amamos a nuestro Dios. Porque amamos y respetamos a nuestro Señor. Éxodo 21:5 dice, si el esclavo dice, yo amo a mi Señor, mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre. En la ley de los esclavos. ¿De qué hablaba esto, mi hermano? Que el esclavo en un cierto tiempo tenía la oportunidad de ser libre, ¿verdad? Pero salía libre el varón. Si había tenido hijos o esposa, ahí ellos se quedaban siendo esclavos. Por amor, fíjate hasta dónde puede llegar el amor. Por amor el varón, que decía, si el esclavo dice, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo pondrá junto a una puerta o un poste y le dará la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará para siempre a su servicio. ¿Por amor a quién? A su familia. Es un versículo, mi hermano, que usan muchas iglesias para decir que no debes de usar aretes. Pero ¿cuál es el contexto? Está hablando de esclavos, está hablando de alguien que ama a su familia. No tiene nada que ver. Pero lo usan para decir que pobre, o sea, es verdad, mi hermano, que los hombres no deberían usar aretes. ¿Por qué? Porque se supone que en estos tiempos modernos el arete es un atuendo, es un artículo, un adorno de las mujeres, que identifica a las mujeres. No deberían usarlo. Pero dicen que no, que por eso Cristo dice ahí que entonces si tú te pones un arete que ya estás siendo esclavo. Nada que ver, mi hermano. No debemos, ni hay reglas de interpretación. Una de esas que estudiamos el domingo, no dijo que teníamos que acomodar lo espiritual en lo espiritual.
Entonces, aquí estamos usando algo literal, acomodándolo a lo espiritual. No, mi hermano. Así como muchas otras partes escriturales que vamos a seguir viendo. Entonces, Gálatas, por ejemplo, Gálatas 1:10 dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Muchos sí lo hacen, muchos pastores lo hacen, muchos predicadores lo hacen, muchos cristianos lo hacen, buscan agradar a la gente con tal de que vengan y llenar la iglesia ¿de qué? De pecadores no arrepentidos. Vamos a ver estos términos: pecador arrepentido y pecador no arrepentido. La iglesia debería estar llena de pecadores arrepentidos, no de pecadores no arrepentidos. Pero parece al revés. Traemos a pecadores que no quieren arrepentirse, pero sin embargo buscan y esperan las bendiciones del Dios Altísimo y Todopoderoso, del Dios Santo, ignorando que nuestro Dios es justo, y por justo no le va a dar las bendiciones exclusivas de sus hijos, exclusivas de la iglesia, a cualquiera que se diga creyente en Dios. Continúa diciendo: si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Buscamos ser agradable delante de la gente, mi hermano? Qué tremendo, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Tito 1:1 dice: yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad. Siervo voluntario. Poderoso es el Señor. Ahora, después dice: yo, Pablo, siervo de Cristo, apóstol, ¿qué decía? Cuando menciona la palabra apóstol, en Romanos 1:1. Ayúdenme, lo que me he hecho un trago de agua. Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el significado que nosotros entendemos por apóstol en estos tiempos? Pensamos nosotros, te voy a adelantar algo acerca de los ministerios. Muchos piensan que el apóstol de hoy es el mismo apóstol que antes. Muchos dicen que no se deben de llamar apóstoles. Muchos dicen que sí se puede, pero tenemos que notar las diferencias. Hay mucha diferencia en el apostolado de los 12 al apostolado de hoy. Hay personas que sí se pueden llamar apóstoles, pero no tienen nada que ver. Como hablábamos de autenticidad, el apostolado de Pedro, de Pablo, de todos ellos, hermano, tenía dotes especiales que no tiene una persona. Una persona, por ejemplo, como el pastor Chuy Olivares, fue un escogido, fue un enviado, hermano, para ir, y es el pastor principal. Ellos, por ejemplo, rechazan que se les llamen apóstoles, pero bíblicamente se podrían llamar apóstoles en el significado. O sea, hay que diferenciar eso, y te digo, las cosas dónde van, y aceptemos lo que debemos de aceptar y rechacemos lo que debemos de rechazar. Pero no es el mismo apostolado. Los apóstoles tenían ciertas manifestaciones especiales que los diferencian de los apóstoles de hoy. Milagros, ya hablábamos el domingo. ¿Cuándo has visto a alguien que sin pensarlo, sin nada, sin saber, ande caminando y de repente su sombra sane a las personas? No se ha visto en estos tiempos, hermano. Sin embargo, en aquellos tiempos la Biblia registra que sí pasaba eso, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia, hermano. La palabra griega significa uno que es enviado. Ese es uno de los puntos en los que sí aplica para hoy. Una persona que Dios usó para levantar una iglesia. Lo curioso es de que aquellos que realmente saben, entienden esta definición, este concepto de apóstol, no se lo adjudican. Y los que no, se lo adjudican y se lo ponen para que lo vean. Y lo mencionan y lo remencionan. A muchos les basta que les digan duolos. ¿Cuántos les gusta? ¿Cuántos se atribuyen ese concepto, ese adjetivo calificativo? Duolos. Suena bonito, a mí me gusta. Siervo. Me basta que me digan siervo. Yo no sé cómo se llamaba el siervo. No importa, mientras se haya quedado y haya brillado el nombre de Jesucristo, cumplí con la misión. Pero no queremos que se acuerden de nosotros, que cómo me llamaba, para que conozcan mi ministerio. ¿A quién le importa tu ministerio, hermano? El ministerio ni tuyo es, el ministerio es de Dios.
Y Dios no quiere que conozcan tu ministerio, Dios quiere que conozcan a su Hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, apóstol, esta palabra, uno que es enviado, se refiere en principio a los 12 hombres que Cristo escogió para que lo acompañaran, como está en Marcos 3, 13 al 19. Y a Matías, quien fue elegido por los otros apóstoles para reemplazar a Judas, como está en Hechos 1, 15 al 26. Cristo les dio poder para confirmar su apostolado con milagros. ¿Cómo se confirmó el apostolado de aquellos tiempos? Con milagros, como está en Mateo 10:1, segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 12. Y con autoridad para hablar con sus representantes legales. Cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol o en sumisión a su auspicio directo, como está en Juan 14:26. Su enseñanza es el fundamento de la iglesia, como se menciona en Efesios 2:20. Cristo mismo seleccionó a Pablo para esta posición. ¿Para cuál? Para apóstol. ¿Quién lo eligió? Cristo mismo. El apóstol a los gentiles, el apóstol a nosotros. ¿Quién es tu apóstol? ¿Quién es el apóstol? Hay muchos que sí tienen en sus iglesias apóstoles. ¿Qué diría, por ejemplo, la luz del mundo cuando les preguntaran ¿quién es su apóstol? Nadán Saddam, ¿cómo se llama Nadim, no sé, pero ya saben a quién me refiero, ¿verdad? ¿Qué diría, por ejemplo, la iglesia de Maldonado? ¿Quién es su apóstol? Guillermo Maldonado. Una vez, hay otros que dicen, nosotros no tenemos apóstol ni nada, no tenemos un pastor. Y cuando a mí me preguntan, ¿quién es tu apóstol? Pablo. Porque le he aprendido tanto a Pablo. Déjame decirte, hermano, que en mi persona, yo no sé, hermano, pero algunas veces yo empezaba a hablar de la Biblia y nunca la había leído. No sé. Yo creo que fue como Pablo, me fue revelada. Cuando yo iba en aquellos tiempos que cuando empecé a sentir como que llamamiento de Dios, hermano, mi mamá me llevaba a los estudios bíblicos de la Iglesia Católica. Y cuando leían la Biblia todos se quedaban así. Yo la leía y yo decía, ¿a poco no lo entienden? Si está bien fácil, yo decía por dentro, está bien facilito, y me les quedaba viendo y creo que no lo entienden. Me decía mi mamá, ¿sí entendiste? Digo, ¿a poco no entendieron lo que estaba hablando? Sí, es bien fácil. No lo sé. Pero esa es la soberanía de Dios y es dentro de lo que Dios te da, hermano. Entonces, poderoso es el Señor. Entonces, la enseñanza es el fundamento de la iglesia. Cristo mismo seleccionó a Pablo para esa posición, como se menciona en Hechos 9:15, Hechos 22:14, Hechos 26:16. Y lo adiestró para cumplir este ministerio. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos enseñó el domingo, mi hermano, la escritura acerca de los dones espirituales? ¿Y qué nos va a enseñar el domingo acerca de los dones espirituales? Precisamente cómo el Espíritu nos adiestra para cumplir con lo que Dios nos dio. Que si Dios quiere que yo sea guitarrista, Él me va a dar esa habilidad. Hablábamos que no porque toco la guitarra ya es un don. No. Una cosa es el talento, la habilidad, y otra cosa es el don. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, no porque alguien toque la guitarra quiere decir que es para que esté aquí. Tal vez no, es para que la toque ahí con los hermanos, en su casa, solito, no lo sé. La cosa es que si tenemos nosotros una habilidad, un talento, lo queremos. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte? Un futbolista, un cantante famoso. Todavía no cumple ni 15 días, ya lo tienen predicando. ¿Qué te va a predicar si no está capacitado, si no está fundamentado en la doctrina? Lo que se le ocurra. Lo que entienda. ¿Te das cuenta de qué riesgo corremos, hermanos, si no tenemos ministros que han sido o son capacitados por el Espíritu Santo? Entonces, poderoso es el Señor. Después dice Pablo, siervo de Dios y apóstol ¿por quién? Por Jesucristo, llamado, usado con el propósito de ¿qué? De predicar el evangelio de Dios. Entonces, el Espíritu capacitó a Pablo. ¿Quién nos ha capacitado a nosotros, hermano? No hablamos tanto de que ya tomé los cursos. Yo conozco muchos que han tomado cursos, hermano, y no saben nada. Conozco pastores que han
ya están graduados del Instituto Bíblico y parece que no saben predicar el Evangelio. Por otra parte están muchos otros, hermanos, que nunca se han parado porque a mí me enseña el Espíritu Santo y tampoco no saben nada. Son los más altivos, de hecho, son los que más sabios se sienten. Los quieres corregir, no, hermano, mira, es que la palabra doulos viene del griego, y empiezas a hablarle y se enojan. Que cómo les vas a enseñar tú si ellos tienen más tiempo que tú en el Evangelio. Eso no es cuestión de tiempo, hermano. Sí y no. Sino es cuestión de la capacitación que el Espíritu nos da a cada uno de nosotros. ¿Cuántas asistencias tienes en esa capacitación? ¿Has asistido a esa capacitación del Espíritu Santo, mi hermano? Entonces, el Evangelio de Dios. Esta frase, mi hermano, es empleada como verbo y sustantivo unas 70 veces en esta epístola. La palabra griega traducida con esta frase significa buenas noticias. ¿Qué es lo que vamos a ir? Vamos afuera a predicar buenas noticias. Ay, entonces ¿a poco no es una buena noticia el que ven? Cristo quiere bendecirte. No suena como de que el que sea siga siendo hijo del diablo, Dios te va a bendecir. No, hermano. Tenemos que hablar de cómo nos va a bendecir. Entonces, Roma la incorporaba en el culto del emperador. ¿Qué? Esa palabra, buenas noticias, es lo que Roma incorporaba en el culto al emperador, porque tú sabes que el emperador le decía que él era Dios, que tenían que tomarlo como que él era Dios. Alguien por ahí dijo, en esos tiempos dijo que él era Dios. Había hablado un Dios, ¿y qué pasó? Cayó muerto por haber dicho tal cosa. Entonces, había un culto al emperador, hermano. El heraldo municipal empleaba la palabra buenas noticias para comenzar los anuncios importantes y favorables acerca del emperador, como el nacimiento de un hijo. Traigo las buenas nuevas, las buenas noticias de que ha nacido el hijo del emperador. La buena noticia que Pablo trae no es del emperador. La buena noticia que nosotros traemos no es del presidente. No es de ningún tipo ni índole así. ¿Es de quién? Es de Dios. Esa noticia se originó en él y su mensaje de que Dios perdonará los pecados, librará del poder del pecado y dará esperanza eterna, no solo se representa como una oferta gratuita y generosa, sino que también es un mandato que debe obedecerse. Pablo se había consagrado por completo a la divulgación de este mensaje, por completo, como está en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. Va a estar bien interesante todo esto. Versículo 2. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué? La predicación del Evangelio. Que ya él ya había prometido antes, dice Reina Valera 60. Los antagonistas judíos de Pablo lo acusaron de predicar un mensaje nuevo y revolucionario que no tenía relación alguna con el judaísmo, como está en Hechos 21-28. Pero el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de Cristo y el Evangelio. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 12, nos habla, por ejemplo, de eso. Mateo 5:17, Hebreos 1:1. Por otra parte, mi hermano, cuando dice sus profetas, que ya había prometido por medio de sus profetas, todos los escritores del Antiguo Testamento, la alusión a la ley y los profetas, siempre que leas eso, ley y profetas, abarca el Antiguo Testamento en su totalidad. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Tú lees, no, como decían los profetas, como decía el Antiguo Testamento, como decían las Sagradas Escrituras, como está en Hechos 24:14. Y aunque Moisés escribió la ley y el Pentateuco, ¿qué es el Pentateuco, mi hermano? Son los primeros 5 libros. Las Escrituras lo llaman también un profeta, como dice Deuteronomio 18:15. Entonces, por medio de que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, esa parte, las Santas Escrituras, mientras que los escritos de los rabinos, que fueron tan populares en el primer siglo y estudiados por muchos con más diligencia que las Escrituras mismas,
Eso sigue pasando en estos días, mi hermano. No enseñaban el Evangelio de Dios. Y el Antiguo Testamento sin duda lo enseñaba. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Muchas veces en estos días la gente, los hermanos, en la iglesia se leen más los libros de fulano de tal, la carta de fulano de tal, el testimonio de fulano de tal, más que la misma escritura. Eso ya pasaba desde aquellos tiempos farisaicos. Le daban más importancia a los escritos de los rabinos, porque van más acomodados a lo que vivimos y sufrimos nosotros, nos dan más chance, nos cubre, nos justifica, aunque no quiere decir que Dios nos justifique de muchas más cosas. Se adhiere, se ajusta más a las necesidades de nosotros. Por eso le gusta más a la gente leer cosas fuera de la Biblia que la misma Biblia. Poderoso es el Señor. Los profetas hablaron con claridad acerca de un nuevo pacto. ¿A poco no? Y del Mesías cuyo sacrificio lo haría posible. Eso hay muchos versículos, hermano. Jeremías 31 al 34, Ezequiel 36, 25 al 27, Hebreos 8, 6 al 13, y del Mesías como sacrificio, Isaías 9, 6 y 7, Isaías 53, 1 al 12. Versículo 3. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. ¿Qué dice, por ejemplo, Reina Valera, hermano? ¿Cómo traduce esta parte? En el versículo 3. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era. Esa palabra era, Jesús, quiere decir, Jesús fue concebido en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo, como dice Lucas 1:35, Isaías 7:14, y tuvo un alumbramiento normal. Esta palabra recalca que Él es un personaje histórico y real. Muchos escritores antiguos bien conocidos, fíjate, es un dato interesante, hermano, en los que se estudia, cuando estudiamos un libro así, una carta, versículo por versículo, está llena de partes históricas, de partes del contexto. Entonces, en esos tiempos, hermano, muchos escritores antiguos, esto es historia, bien conocidos, incluido el historiador romano Tácito, en un libro que se llamaba Anales, en el punto 15.44, otro, el famoso historiador judío Josefo, en un libro que se llama Antigüedades, en el apartado 2.18.3, y Plinio el Joven, que en un libro que se llama Cartas, en el apartado 10.96 y 97, verifican con certeza la historicidad de Jesús. Esto respalda que esto no es mentira. Al contrario, tenemos que aprender un poco de esto para poder, no falta quien, un hijo del diablo que sí sabe un poco de esto y nos pregunta de esto. No, tú dile, eso es histórico, te lo busco si quieres, si no te viene a la mente, te lo busco, pero eso es histórico. La historia respalda lo que la Biblia dice. Verifican con certeza todo acerca de Jesús. Después entonces dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Esa parte, linaje de David, que se refiere a que el Antiguo Testamento había profetizado que el Mesías formaría parte del linaje de David, como se menciona en muchos versículos, como segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, Salmos 89, 3 y 4, Salmos 89, 19, Salmos 89, 24, y Isaías 11, versículos 1 al 5, y Jeremías 23, 5 y 6. Por otra parte, tanto María, la madre de Jesús, como José, su padre, para efectos legales, como dice Mateo 1:6, Mateo 1:16 y Lucas 1:27, fueron descendientes de David. Juan establece el hecho de creer que Cristo vino en la carne como una prueba crucial de ortodoxia, como dice primera carta de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3. Debido a que Él es humano por completo, puede servir como sustituto perfecto del hombre. Lo vamos a ver más explícito más adelante en la carta a los Romanos.
y portarse como un sumo sacerdote compasivo, como se menciona en Hebreos 4, 15 y 16. Versículo 4. Pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Esa palabra declarado, mi hermano, es la palabra griega de la cual se deriva la palabra horizonte, que significa distinguir. Así como el horizonte sirve de línea clara de demarcación para dividir la tierra del cielo, mi hermano. ¿Has visto tú, por ejemplo, el horizonte en el mar, cómo divide? Se ve azul y de repente se divide con el mar, se ve la diferencia. A eso se refiere. La resurrección de Cristo separa por completo del resto de la humanidad como una evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. Por eso es que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Después entonces dice, fue declarado Hijo de Dios. Hijo de Dios, ese título que ocurre unas 30 veces en los evangelios, identifica a Jesucristo como Dios mismo en esencia. Ahí hay muchos versículos. Juan 1:34, Juan 1:49, Juan 11:27, Juan 19:7. Por otra parte, mi hermano, la resurrección declaró sin equívoco alguno que Jesús es Dios y la expresión de Dios mismo en forma humana. Aunque fue por toda la eternidad el Hijo en anticipación de su encarnación, al entrar encarnado al mundo fue declarado al universo entero como el Hijo de Dios y asumió una postura de sumisión al Padre, como se ve, se puede apreciar un poco en Salmos 2 al 7, Hebreos 1, 5 y 6. Por otra parte dice, el Espíritu, según el Espíritu de Santidad, esa parte del Espíritu de Santidad habla de que en su encarnación Cristo se sujetó por voluntad propia a la voluntad del Padre. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no se hubiera sujetado a la voluntad del Padre? En cualquier momento se hubiera echado para atrás y no hubiera muerto por nosotros. ¿Qué dijo el mismo Pedro? No es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de hombres pecadores y perversos, malos, malvados. ¿Y qué dijo? Que Dios te libre. No, que no te acontezca eso, Señor. ¿Y qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino piensas solamente en las cosas de los hombres. Poderoso es el Señor. Entonces, se sujetó a la voluntad propia del Padre solo a través de la dirección, la agencia y el poder del Espíritu Santo. Como está en Mateo 3:16, Lucas 4:1, Juan 3:34. La última parte, resurrección entre los muertos, esto alude, mi hermano, a su victoria sobre la muerte, la cual fue la demostración suprema y la evidencia más concluyente de que Él es el Hijo de Dios. Eso lo vamos a ver en Romanos 19. Versículo 5. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones, ¿a qué? A obedecer la fe, no a desobedecerla. Por eso es de suma importancia cómo es que le hablamos a las personas allá afuera para que vengan a la iglesia. Invitémoslos literal. Pero es que a mí me pasa esto y Dios me va a solucionar. ¿Por qué no vas y lo corroboras tú directamente con Él? Te invito a mi iglesia. En la iglesia Dios se manifiesta, Cristo se manifiesta, porque Él es el Dios de esa iglesia, Él es el Dios de la iglesia, Él es mi Dios. ¿Por qué no vienes y lo corroboras tú con Él? ¿Por qué no se lo presentas, no le presentas tu caso tú a Él? Te lo presento. Yo conozco a Jesús, yo conozco al príncipe de paz, yo conozco al sanador, yo conozco al proveedor. Te invito a que lo vengas a ver, encuéntrate, pero tú con Él, esto es personal entre tú y Él. Yo solamente te llevo, te invito a que vengas a encontrarte con Él. Totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, oh Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo recibimos la gracia que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer la fe. Gracia. Gracia, hermanos, el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores culpables. Esta es la primera referencia del libro a la parte más crucial del mensaje evangélico.
¿De qué trata también el mensaje evangélico? De la gracia, de un favor, un regalo inmerecido de Dios. ¿A quiénes? A los pecadores. La salvación es un regalo de Dios apartado por completo de cualquier esfuerzo y logro humano. De nada sirve que nos esforcemos y eso y lo otro para ganarnos. No, Él te lo da, hermano. Y porque te lo da, tú deberías responder comportándote como un hijo de Dios. Continúa diciendo: por quienes recibimos la gracia y el apostolado. Esa palabra apostolado, aunque el término apóstol se refiere a los 12 de manera única y exclusiva, en un sentido más amplio y menos oficial, se puede describir a cualquier creyente a quien Dios haya enviado con el mensaje de salvación. Qué tremendo, ¿verdad? Como están Hechos 14:14, Romanos 16:7 y Hebreos 3:1. Después continúa diciendo: para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor a su nombre. Obediencia a la fe. Esta es la fe verdadera que salva. La fe verdadera, que salva siempre. Fíjate lo que te voy a decir, hermano. Esto es bien importante, grabémonos. Esto es el Evangelio. Comenzamos el Evangelio y el estudio de esta carta con esto: la verdadera fe que salva siempre produce obediencia y sumisión al señorío de Jesucristo. Alguien dice que se convirtió en desobediente, no es salvo. No está practicando la verdadera fe. Se está engañando. Ay, hermano, pero es que ese ya tiene una membresía aquí en la iglesia de 3 años desde que empezó. Desde antes que yo empezara. No es salvo, hermano. No sirve de nada su esfuerzo de 3 años de asistir todos los días, de esforzarse de esta manera u otra. No sirve de nada. Porque si él practicara la verdadera fe, produciría, ¿qué? Frutos. ¿Cuál es uno de los frutos? Obediencia y sumisión al señorío de Cristo. Ay, yo por eso no le hago caso mucho a mi pastor. Yo nada más a Jesucristo. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor. No tienen idea de lo que están diciendo, hermanos. ¿Quién estableció que tú te sujetaras y que vieras bien a tu pastor? El mismo maestro. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 6. Entre esas naciones están también ustedes. Ten en cuenta cuál era el contexto. Pablo está yendo a Roma y está hablándole, ¿qué? A los judíos. ¿A los qué? A los gentiles. Entre esas naciones, ya no estaba en Jerusalén, estaba en Roma. Están también ustedes llamados a ser de Jesucristo, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Lo traduce de la misma manera. Llamados. Esa palabra, mi hermano, siempre en las epístolas del Nuevo Testamento, esa palabra, el llamado de Dios, se refiere al llamamiento eficaz de Dios a los pecadores elegidos para su salvación. Y es ahí donde muchos se confunden. Cuando dice elegidos, parece que tú dices, tú sí, a tu chusma, no. Tú sí, no, tú me caes mal, tú no. No te vi. No, hermano. ¿Sabes cuáles son los pecadores escogidos? Aquellos que atienden el llamado. No es como de que levanten su mano a ver cuáles, sino los que lo atienden por obra, no de boca. Esos son los pecadores escogidos. No está diciendo tú sí, tú no. Pero muchos piensan que parece que dijera sí, tú no. No. Es que cuando dice ¿cuántos quieren recibir la salvación de Cristo? ¿Cuántos quieren arrepentirse y seguir a Cristo? No todos levantan la mano. Bueno, esos que levantan la mano son los escogidos. Poderoso es el Señor. Entonces, se refiere al llamamiento, otra vez, eficaz de Dios a los pecadores elegidos para su salvación, antes que al llamado general a creer que se dirige a todos los hombres. A veces hay el llamamiento eficaz, mi hermano, también es, ¿sabes qué? Aquellos que Dios llama al ministerio. ¿Quién era un pecador elegido? Pablo. ¿Cómo lo llamó? Estaba persiguiendo a la iglesia. Y Dios lo escogió. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas.
Entonces, hay ciertas personas aquí, como en muchas iglesias, que Dios ya escogió, pecadores que Dios ya escogió. ¿Para qué? Para restaurarlos, para limpiarlos. ¿Para qué? Para que hablen de ellos mismos. ¿Cómo no? Para que hablen de Cristo. Pero también está la otra parte en la que Dios llama a todos, literal, que es cuando levantas la mano. Pero el llamamiento eficaz es para a los que Dios contempla para el ministerio. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo se da? Es una tómbola que Dios saca una bola y Pedrito, fulano, merengano, Normano, los escoge de manera soberana. ¿Cómo? ¿Por qué nos vamos a interesar nosotros cómo lo hace? Si te escogió, gloria a Dios. Si no, ten contentamiento con lo que Él te dio, con el papel que Él te dio, con el lugar que Él te dio. Nadie es más que nadie, hermano. El que lava el piso, el que lava los baños, no es más que el pastor. El pastor también es una oveja. Yo soy una oveja también. Lo único que nos diferencia de ustedes es la responsabilidad, algo que la oveja no quiere. Quieren la bendición, pero no quieren la responsabilidad. Eso es lo único que nos diferencia. La responsabilidad que está sobre nuestros hombros. La responsabilidad de predicar la palabra de una manera como está aquí, como maestro, para enseñarla. Y eso no lo quiere la oveja. Pero delante de Dios somos ovejas todos. Todos somos iguales. Siempre yo he hablado y he metido las manos a fuego por los ministerios, por anónimos, por el anonimato del que lava los baños, del que trapea el piso, del que barre, del que está aquí y allá. Es lo mismo, es igual de honroso el que está en la puerta diciéndonos: pasa, te invito, ven a escuchar la palabra de Dios, que el que lava los baños. Es igual de honroso el que está tapeando el piso para los hijos de Dios que el pastor que está predicando la palabra, que el predicador. Poderoso es el Señor. Entonces, es el llamamiento eficaz para esos, antes que el que hace de una manera general, en el cual todos levantan la mano y dicen: yo quiero ser un siervo de Dios. Versículo 7, con esa terminamos esta parte. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos. No, hoy se predica que todos son llamados a ser prósperos, a ser ricos, a ser exitosos, un ministerio grandísimo, un ministerio que va a ir a las naciones. No, hermano, es difícil discipular, es complicado discipular, es tedioso discipular. ¿Por qué? Es sacarle el jugo a la palabra, mi hermano, para que aprendan. Pero en estos días no se discipula. A veces no quieren. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa, mi hermano. Pero cuando el Espíritu, cuando tú tienes ese llamamiento eficaz y el Espíritu ya te seleccionó para ti, no te va a costar trabajo, mi hermano. En mi caso es un placer. A mí me deleita explicar todo esto. Las palabras, deshacerlas, destornillarlas, volverlas a armar, me encanta, hermano. Pero es un llamamiento que Dios me dio. Es algo que Dios me dio. Así como a ti estoy seguro que te dio una habilidad y te dio también un talento y te dio dones, hermano. Yo pido que Dios reparta y siga repartiendo dones a esta iglesia. La cosa es que cuando Él te haga saber tu don, lo abraces. ¿Por qué? Tal vez tú quieras ser el cantante y Dios diga que te toca lavar los baños. Pero es igual de honroso, mi hermano. A veces tal vez Dios te pruebe y por ahí comiences. Cuando yo llegué a casa de oración, mi hermano, después de que como medio año estuve batallando conmigo mismo para salir de la iglesia pentecostal, después de haber escuchado que el Señor me decía: ¿no te cansas de predicar siempre las mismas cosas? ¿No te cansas siempre de predicar lo mismo? ¿No te aburres? Yo dije: no. Ya cuando yo entendí, dije: sí es cierto, Señor, estoy predicando siempre lo mismo, siempre hablo lo mismo, siempre el testimonio, siempre son las mismas palabras, me desvío de lo que estoy hablando, empecé a hablar de Génesis, terminé con Géminis, y Géminis ni siquiera está en la palabra. Llega a pasar eso. Sentí tanta vergüenza, pero me sentí menos, hermano. Me sentí humillado, me sentí hasta el piso y dije: Señor, pon a otro entonces, porque yo no sé. Si eso no es predicar, si eso yo pensé que lo estaba haciendo bien, como Pablo, que pensaba que lo estaba haciendo bien hasta que el Señor le dijo: no, voltea la cabeza, es allá, es en esa dirección. Y se siente horrible, hermano. Ojalá que nunca te tengas que topar con una exhortación que venga del Espíritu Santo. Acepta, escucha
exhortación que pueda venir del predicador, del pastor. Porque cuando el Espíritu Santo te exhorta, hermano, quieres aventar la toalla. Yo quería, Señor, no, entonces yo no sé predicar. Pon a otro entonces, Señor, mejor, porque no sirvo. Pero ¿cuántas veces antes había escuchado? No, cuando decían, hermanos, vamos a poner atención a la palabra. Hoy nos da la palabra el hermano Juan Carlos. Cuando decían eso, hermano, y la gloria es de Dios, decían, ahora sí va a haber palabra. Pero nunca me he tomado muy en serio la adulación. La veo peligrosa. Cuando decían eso, yo lo escuchaba y yo dije, tal vez sí estoy predicando lo que es. Mientras por 1, 2, 3 años que yo estaba predicando, según yo, lo correcto, y que estaba predicando poderosamente, con poder, con fuego, el Señor me dijo, ¿no te cansas de predicar lo mismo? ¿No te cansas siempre de andar hablando siempre la misma cantaleta? De diferente forma, uno al principio o al final, pero siempre es lo mismo. Me sentí, hermano, por los suelos. Entiendo lo que Pablo sintió. ¿Y qué pasó? Está tremendo, hermano. Pero cuando yo tomé la decisión, hermano, estuve peleando conmigo por meses. Hasta que tomé la decisión, dije, si quiero crecer, dice, tengo que hacer lo que mi Señor me dice. Y cuando salí, mi hermano, de la iglesia pentecostal, ¿qué? Iba a llegar a otra iglesia. Llegué a casa de oración, mi casa, donde yo crecí y nací. Pero cuando llegué ahí, yo era un desconocido. En la iglesia pentecostal yo era conocido como cantor. Yo era conocido como predicador, como el pastor iniciado, como el pastor ya que ha avanzado, como el que canta. ¿Sabes cómo me decían a mi hermano ahí en la iglesia pentecostal? Siempre que me veían, pegaban el grito al sí cuando llegaba yo, ¡el consentido de Dios! Porque yo decía que era un consentido. Hasta que Dios me enseñó que Él no tiene consentidos. Pero no lo decían de mala manera. Lo decían así, cotorreando, y a mí me daba risa. El consentido de Dios, y me saludaban, me abrazaban. Así me conocían todos los pastores. Pues yo era un pastor, nos conocíamos todos. Cuando llegué a otra iglesia, hermano, nadie me conocía. Pero ¿qué hice? Dios, por medio de su Santo Espíritu, ya me había capacitado para esto. ¿Qué? Llegué con el pastor, me presenté, pastor, me quiero congregar con ustedes, vengo de esto y lo otro, quiero dejar atrás o quiero crecer, quiero aprender más. Conozco el ministerio de casa de oración, quiero aprender más. Quiero servir con ustedes. Dígame qué hago. Después de que yo era un pastor, hermano, que llegué a tocar y cantar en el centro pentecostal, ¿qué fue lo que le dije? ¿Qué quiere que haga, pastor? ¿Quiere que limpie los baños? Yo los limpio, yo los lavo para los siervos, es para mi Dios. ¿Quiere que reparta volantes? ¿Quiere que me ponga de ujier? Usted dígame qué es lo que hago y yo lo hago. ¿Cuántos llegan en esa situación, hermano? No llegan, no. Yo era pastor allá donde estaba. A mí Dios me usa, Dios me escogió, a mí Dios me levantó, a mí Dios me llamó. ¿Y no empiezan a esponjarse? ¿Cuántos llegan con esa manera? ¿Quién lo hizo? ¿Yo, hermano? No, lo hizo el Espíritu Santo. ¿Y cuántos llegan así? ¿Cuántos tienen esa humildad para decir, hermano, pastor, no, pues yo no, como que ahorita creo que mejor me voy a aguantar y me voy a esperar un ratito? Pero que suene a humildad, que sea realmente. Yo sí tenía unas ganas, hermano. Yo decía, aunque lea los baños, pero quiero servir a mi Dios, quiero seguir sirviendo a mi Dios. Yo le decía, es que no puedo estarme quieto, yo necesito hacer algo para mi Dios. ¿Y qué hacías allá? Pues predicaba, cantaba. Bueno, quiero que te reportes con fulano. Diles que te mando yo. Pero Dios me llevó solamente a absorber En un momento me dijo, te voy a ir a donde te voy a mandar, y ahí quiero que empieces a servir, predicando, enseñando, porque yo te he capacitado. ¿Y qué es lo que he hecho, hermano? Cuando tú dices que eres pastor, o que eres predicador, o que eres cantor, fluyes, se nota, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir que eres pianista y estás todo tembloroso? No, en las cosas de Dios te está capacitando el perfecto, el todopoderoso. Entonces, poderoso es el Señor. Entonces, versículo 7 dice: a todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos, que la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. ¿Qué dirán los unicitarios de esto? A mí me da risa, entre más leo la Biblia y luego me encuentro con más frases, yo digo, ¿qué dirán los unicitarios de esto? Lo voy a leer otra vez.
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué tremendo, yo no me voy a meter en problemas. Entonces, amados de Dios, llamados a ser santos. El texto griego registra estos tres privilegios distintos. Para terminar, 1. Dios ha puesto su amor sobre los suyos con un sello. Como dice Efesios 1:6, Efesios 2:4 y 5, primera carta de Juan 3:1. Segundo, Él ha extendido a ellos no solo la invitación general y externa a creer el Evangelio, como dice Isaías 45:22, Isaías 55:6, Ezequiel 33:11, Mateo 11:28, Juan 7:37 y Apocalipsis 22:17. Lo leen en casita, van a aparecer en la grabación. Entonces, Él ha extendido a ellos no solo la invitación general y externa a creer el Evangelio, sino su llamado eficaz o su atracción a sí mismo de todos aquellos que ha escogido para la salvación. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, 13 y 14. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 9. Y por último, el tercer punto, mi hermano. Tres privilegios distintos, son privilegios estos, hermano. El tercer privilegio es: Dios ha apartado a los creyentes del pecado. ¿A quiénes ha apartado Dios? A los creyentes. Y los que no se han apartado del pecado, entonces, ¿qué son? Increíble. Son incrédulos. Aunque estén en la iglesia, aunque ya estén predicando, aunque toquen la guitarra, aunque toquen el piano, aunque canten, aunque hagan lo que sea, son incrédulos, según la palabra. Entonces, otra vez, ¿cuál es el tercer privilegio? Dios ha apartado a los creyentes del pecado para consagrarlos a sí mismo, de tal manera que sean santos como Él, porque está escrito: sed santos como yo soy santo. Primera carta a los Corintios 3, 16 y 17, primera carta de Pedro 2, 5, primera carta de Pedro 2, 9. Y termina diciendo: gracia y paz. Que la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. No es cualquier saludo, mi hermano. Gracia y paz es el saludo acostumbrado de Pablo. Lo vamos a escuchar muchas veces. Y ahí hay muchos versículos, hermano, que hablan acerca de eso. Qué tremendo, ¿verdad? 1 hora y media, mi hermano, acerca de solamente la primera parte. Pero ¿a poco no es delicioso? Amén. Poderoso es el Señor. ¿Por qué no le damos gracias al Señor, mi hermano, acerca de todo esto? Vamos a orar. Es la primera parte, hermano, pero con esto asentamos ya lo que es el estudio de la carta a los romanos. ¿A poco no es delicioso? Digo, nos enfocamos en el contexto, en la introducción, los retos. Ya a partir de ahorita vamos a estudiar ya puramente lo que dice la carta a los romanos. Yo te recomiendo, mi hermano, que para que no te pierdas, digo, se va a estar grabando, pero no faltes a los estudios, hermano, porque te vas a hacer, pero si bien chipocludo, para predicar el Evangelio. Se van a derribar tantas fortalezas, tantas doctrinas que nos han enseñado de manera errónea, con la palabra en la mano, por la misma palabra. Oremos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Te doy gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, abordar este tema hasta este momento, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a guardarla, a atesorarla, Señor, en nuestros corazones para poder analizarla. Señor, tú sabes, Señor, cómo es esta carta porque tú eres el autor. Nos has permitido a nosotros ya avanzarle un poco, pero estamos retrocediendo para compartir esta grande bendición con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a todos, porque nos va a hablar de manera directa, nos va a ubicar, nos va a sacudir, Señor, de una manera violenta, pero nos va a hacer que nos quitemos tantas cosas, Señor, tantas costumbres, tantas palabras, tantos pensamientos que no son, Señor, de tu agrado.
Te pido, Padre, que seas obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Todos tenemos dificultades diferentes, necesidades diferentes, Señor. Obra de una manera poderosa en la que sea, Señor, usted siempre glorificándose. Seas tú siempre exaltándose. Señor, ayúdame, Señor, siempre a hacerme invisible para que tu palabra brille. Obra poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, de mi hermano el pastor Antonio Cid. Bendice, Señor, también a mi esposa Lorena. Bendice a Zoe, que está empezando, Señor, su vida. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a mi hermana Lisbeth, a mi hermano Dani. Bendice a mi hermano Pedrito, bendice a mi hermano Chuy, y bendice a mi otro hermano que está, Señor, meditando, Padre, en ti, hablando, Señor, contigo. Escucha, Señor, sus plegarias, escucha, Señor, sus oraciones. Obra de manera poderosa en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, Dios de los ejércitos. Eres tan bueno, Señor, tan misericordioso. Tu gracia y tu paz realmente son deliciosas, Señor. Que una delicia, Señor, a nuestras vidas y a nuestro paladar, Padre. Obra, Señor, de manera poderosa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sigue hablando con el maestro, mi hermano, mientras yo canto este canto, una parte de este canto para ti. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Gracias por todo lo que nos das. Estamos despedidos, mis hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes a donde quiera que vayan. Y que mañana, que se queden meditando en este mensaje, que mañana que despierten, vean que sus misericordias realmente son nuevas cada mañana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes a donde quiera que vayan. Amén, amén. ¿Qué pasó, mi hermanito Dani? Dios lo bendice, mi hermanito. Vamos a verlo. Dios lo bendice, mi hermanito.
lo que vino. ¿Verdad, mi Isabel? Digo, espera.